Bienvenidos, bendiciones para todos. En esta ocasión hemos decidido tomar algo de tiempo para compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados con una exposición que recién miré en YouTube. Me refiero a la exposición del pastor Louis Tribe en su video titulado Intercesor perfecto y modelo perfecto, la naturaleza de Cristo. Hemos decidido tomar tiempo para reaccionar a algunas posturas del autor del video, porque creemos que es de mucha importancia identificar con la mayor claridad posible si determinada doctrina, concepto o posición sobre un tema bíblico tan importante como el que toca el autor en su exposición está realmente fundada o fundado en las Sagradas Escrituras o en la opinión de quien expone. En el caso que nos ocupa hoy, les confieso, con todo respeto para el autor del video mencionado, que se me ha complicado en buen grado preparar una respuesta definida. Y esto por una razón. Las contradicciones en la misma exposición en sí no son pocas. Y el problema que ofrece una exposición de esa naturaleza es que complica mucho una respuesta definida, puesto que en varias ocasiones, como lo demostraremos en la serie completa de esta respuesta, el autor presenta un punto que más adelante contradice claramente. Y entonces se vuelve difícil saber con exactitud qué es lo que el expositor realmente cree. Solo a manera de ejemplo, como quien dice para muestra un botón, el pastor Tribe comparte declaraciones de Elena G. de White donde claramente se ve, y él mismo lo enfatiza, que Dios requiere de los nacidos de nuevo una completa obediencia a su voluntad. Pero en otros momentos dice el autor que quienes enseñan que hay que obedecer la voluntad de Dios completamente están con eso enseñando salvación por la obediencia. Por otro lado, en el mismo marco de las contradicciones en el propio expositor, por un lado, en su video ubica al principio con total claridad dos grupos que piensan distinto y contrario entre sí, estos dos grupos, y el expositor da su pensar claro y definido sobre ambos grupos, en los que de paso no se incluye en ninguno de los dos, pero su propia exposición lo ubica claramente en uno de ellos. Pero el punto es que, después de referirse a esos dos grupos, señala claramente por qué él cree que están equivocados, errados. Pero luego, finalizando su posición, expresa que quien tome tiempo para señalar los errores expuestos por otros, padecen de problemas psicológicos. Podrán ver entonces a qué me refiero cuando digo que me ha sido no fácil preparar una respuesta a este hermano pastor. Pues con lo que me encuentro en su exposición es con un cúmulo de contradicciones. Sin embargo, con todo y eso, y con todo respeto para él como persona, hemos mirado su video completo y detalladamente, hemos analizado cada argumento, y es por eso que ahora comparto con ustedes y con él, si en algún momento decidiera mirar esta respuesta a su video, lo que creo que debo compartir al respecto en honor a la verdad. El primer concepto que analizaremos es el siguiente. El pastor Tribe dice que el término semejante, en alusión a Jesús con nosotros en su naturaleza humana, tiene un significado. Y siendo que solo hace referencia a ese único significado, debe entenderse que eso es lo único que significa el término. Más aún, para insistir en ese único significado del término, el término semejante, él agrega que dentro del significado del término semejante no está implicado el sentido de igualdad. Lo mismo dice en ese particular en otro de sus videos que también he mirado, que a su tiempo analizaremos si el Señor así nos lo permite. En esta ocasión, entonces,
Tomaremos tiempo para analizar la posición del autor en lo ya mencionado sobre el significado del término semejante, para mirar si tiene eso fundamento en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White o no. Es decir, ¿es cierto que semejante solo significa parecido y no igual? Hay que decir aquí que ese argumento no es nuevo, no es del pastor Tribe. Viene siendo usado por otros representantes y defensores de la nueva teología en la Corporación Adventista desde la década de 1950 en adelante. Ahora bien, siendo que esa es la misma posición del doctor Alberto Dreyer y que en nuestra respuesta al doctor Dreyer tomamos tiempo suficiente para analizar, aunque brevemente, el término griego de donde viene la palabra semejante, y que creemos haber dado suficiente evidencia bíblica de que no solo significa semejante, sino también igual en el contexto del Nuevo Testamento griego, no tomaremos tiempo aquí para lo mismo. Remitimos a los interesados a mirar nuestra exposición en ese sentido como respuesta al doctor Dreyer, exposición que por lo visto el pastor Tribe no ha mirado. Y en caso de que sí lo haya mirado, entonces le animamos a tomarla en cuenta. Y si por aquello ya la miró, pero no encuentra solidez en dicha exposición de este servidor, con todo respeto le animamos a refutarla, respetando sí el idioma original del Nuevo Testamento. Estamos abiertos, totalmente abiertos a escuchar dicha refutación y a cambiar, corregir o mejorar lo que sea necesario. Así sea toda mi exposición, pues solo así se aprende. No se puede aprender ni avanzar si no escuchamos a los demás. Alguien dijo en ese particular, el que no sabe y no sabe que no sabe es un ignorante. El que no sabe y sabe que no sabe es razonable. El que sabe y no sabe que sabe es tonto. El que sabe y sabe que sabe es inteligente. Bueno, por lo ya dicho en esta ocasión, dedicaremos el tiempo a analizar el significado del término semejante, en este caso en el Antiguo Testamento. Les anticipo que no vamos a encontrar nada distinto al significado del término en el Nuevo Testamento. Es decir, en ambos contextos el término semejante tiene dos posibles significados, según el contexto. Uno, parecido, y dos, igual. Insistir en que el término solo tiene el significado de parecido es ignorar voluntariamente la realidad. Pero veamos esto en la Escritura. El vocablo hebreo para semejante es el término damah, y corresponde al número 18-19 de los números Strong. Les invito a mirar algunos entre tantos textos que emplean el término. En ese corto vistazo de algunos de esos textos podrá verse cómo puede significar tanto parecido como también igual, dependiendo del contexto. Veamos algunos ejemplos, con diferentes matices, pero con la misma raíz. Génesis 1:26, conocido por todos. Dice allí que fuimos hechos a imagen y semejanza en relación al hombre recién creado con Dios. ¿Cuál es el sentido aquí? Obviamente, de parecido. Segundo texto, Isaías 14:14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el sentido en este caso? ¿Es el de parecido? El comentario bíblico adventista dice, Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. En vez de preocuparse que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles.
Pregunto, ¿el primer lugar buscado era ser semejante o igual? Aunque algunos expositores bíblicos no ven aquí a Lucifer, a Satanás, sino tan solo al rey de Babilonia, como adventistas sabemos que la referencia incluye a Satanás, de quien el rey es una figura. La pregunta aquí es, cuando Satanás dice, seré semejante al Altísimo, ¿está pensando en ser parecido o en igualarse a Dios? ¿Cuál de los dos sentidos tiene el término en este texto? O como dice el autor en su video, el término semejante solo puede significar parecido. Elena G. de White tiene algo para decir aquí. Sí. Veamos lo que dice comentando esta actitud de Satanás de pretender ser semejante a Dios. Leo en este caso de Testimonios Selectos, tomo 2, página 18. Dice así. Hubo contienda entre los ángeles. Lucifer y los que con él simpatizaban se esforzaban por reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y disgustados porque no podían penetrar la inescrutable sabiduría de Dios ni descubrir sus propósitos al exaltar a su Hijo y conferirle tan ilimitado poder y autoridad. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles que permanecieron leales procuraron reconciliar a aquel poderoso y rebelde ángel con la voluntad de su Creador. Lucifer no quiso escucharlos y se apartó de ellos culpándolos de servilismo. Los ángeles fieles se asombraron al observar que Lucifer lograba éxito en sus esfuerzos para excitar la rebelión. Les prometía Lucifer a los ángeles un gobierno mejor que el que tenían, en el cual todo sería libertad. Muchos le manifestaron su propósito de aceptarle como caudillo y guía. Cuando Lucifer vio que prosperaban sus ofrecimientos, se lisonjeó de poder seducir a todos los ángeles e igualarse al mismo Dios. Y de suerte que toda la hueste angelical obedeciese sus mandatos y acatase su autoridad. En El conflicto inminente, página 9, edición digital, dice, el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. El deseado de toda la gente es página 403, edición digital, dice así. Mientras Lucifer consideró como presa deseable ser igual a Dios, Cristo el encumbrado se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la historia de la redención, página 19, edición digital, dice, se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 308, edición digital, dice, Satanás cayó por tener la ambición de ser igual a Dios. Deseó entrar en los consejos y propósitos divinos, de los cuales había sido excluido, porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del ser infinito. Fue este ambicioso orgullo lo que le indujo a rebelarse y por el mismo medio trata de causar la ruina del hombre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 261, edición digital, dice, Satanás se propuso ser primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 17, edición digital, dice, estaban listos, hablando de los ángeles engañados, estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Mismo libro, página 19, edición digital. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual
a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Una última declaración. Cada día con Dios, 5 de octubre. Dice, lo que significa la desobediencia se echa de ver en la historia de Satanás, que por causa de ella fue expulsado del cielo. Los mayores talentos y los dones más elevados que se podían otorgar a un ser creado se le concedieron a Lucifer, el querubín protector. Antes de su caída era un ser glorioso, que ocupaba un puesto próximo al de Cristo, pero trató de ser igual a Dios y acarrió sobre sí mismo una ruina inexorable. Volviendo al punto, ¿qué sentido tiene el término semejante entonces en Isaías 14:14? ¿Es solo parecido? Por supuesto que no. Satanás no intentaba parecerse a Dios, sino ser igual a Dios. De allí todas las declaraciones que hemos leído de Elena G. de White en esa dirección. Ahora, ¿está sola ella en eso? Claro que no. Veamos cómo vierte el término la versión de la Biblia latinoamericana de Editorial Verbo Divino. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. O la versión del doctor Evaristo Martín Nieto de Ediciones Paulinas que vierte el texto así. Subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. Lo mismo la versión Nácar Colunga de Biblioteca de Autores Cristianos donde se lee, subiré sobre las cumbres de las nubes y seré igual al Altísimo. Pero bien, solo hemos visto dos textos del Antiguo Testamento que emplean el vocablo damaj, semejante. Hay más. Isaías 1:9, que dice así, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, según la Reina Valera 60. Ahora miremos otras versiones. Versión Martín Nieto. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado algún residuo, seríamos como Sodoma, iguales a Gomorra. Lo mismo la Biblia latinoamericana. Menos mal que Yahvé de los ejércitos nos ha dejado un resto, pues por poco nos parecemos a Sodoma y somos igual que Gomorra. Bien, hay otras versiones que también traducen el término como igual, pero hay más textos. Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Reina Valera 60. Ahora veamos cómo lo vierte en otras versiones. Nueva Biblia de Jerusalén, edición popular. Goteo incesante en día de lluvia y mujer chismosa son iguales. Interesante cómo lo vierte Dios habla hoy. Lo mismo es una mujer pendenciera que una gotera constante en tiempo de lluvia. La versión de Martín Nieto. Gotera constante en día de lluvia y mujer quisquillosa son iguales. Otro texto. Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Reina Valera del 60. Este texto es particularmente importante porque mientras en la frase ¿quién será semejante a Jehová? Se emplea para semejante la misma raíz hebrea de damaj, la frase anterior ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Se usa como sinónima. Es decir, para el escritor bíblico, semejanza e igualdad en este caso son sinónimas. Estamos aquí ante un paralelismo hebreo. Otro texto. Isaías 46:5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Reina Valera 60. El Antiguo Testamento Interlineal Hebreo Español, Libros Proféticos de Editorial CLIE, vierte este texto como sigue. ¿A quién me compararéis o igualaréis o me asemejaréis y seamos comparables? En este caso, el vocablo de la raíz damaj se usa dos veces en la frase ¿a quién me compararéis? Y en la frase ¿o me asemejaréis? Nótese aquí de nuevo cómo el escritor bíblico usa este término hebreo como sinónimo de igualdad.
porque después de usar ese vocablo la primera vez en el texto, cuando pregunta ¿a quién me asemejáis?, inmediatamente usa el término alusivo a igualdad al decir ¿y me igualáis? ¿Por qué es esto así? Porque ellos no tenían ningún problema en darle el mismo sentido al término semejante que al término igual, si el contexto lo permitía. Eso era lo más común para ellos. Es por eso que el Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, tomo 1, de E. Jenny y C. Westermann, de Ediciones Cristiandad, al orientarnos sobre el significado del término damah, semejante, en el Antiguo Testamento, dice, entre otras cosas, el verbo aparece en los siguientes modos verbales: kal, parecerse; nifal, hacerse igual; piel, comparar, asemejar; y el piel estimativo, considerar conveniente, proyectar, imaginable; y hitpael, compararse. Los últimos datos en relación a los modos de ese término son algo técnicos. Lo importante es captar que ese vocablo puede significar parecido o igual. Los dos sentidos son válidos y que lo que va a definir cuál es el sentido a darle es el contexto. Lo que no es cierto es que el término semejante solo tiene un significado posible y que ese significado único es parecido. Ese concepto carece de fundamento, no solo en el griego del Nuevo Testamento, sino también en la lengua hebrea de donde viene el término que estamos analizando hoy. El mismo diccionario mencionado agrega que este vocablo en kal, parecerse, es usado para introducir comparaciones. Con esa función aparece en las Lamentaciones y cita Isaías 1:9, igual que Gomorra. Este último dato lo podemos comprender fácil porque Isaías 1:9 ya lo vimos en varias versiones donde se comprueba lo que dice el diccionario, a saber que allí se emplea el término semejante como sinónimo de igual. El diccionario sigue diciendo que el término se puede emplear en el sentido de hacerse igual, hacerse semejante. El diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schockel, de Editorial Trota, ofrece de este vocablo, entre otros significados o sentidos, los siguientes: parecerse, asemejarse, igualarse, ser como, competir, imitar, emular, igualarse a. Bien, es claro entonces que el término semejante del hebreo damah puede significar tanto parecido como igual, y que lo que va a definir cuál es el sentido a darle de estos dos es el contexto. Podríamos ver muchos textos más donde se muestra eso, pero dejaremos por aquí los textos del Antiguo Testamento que así lo dan a entender. Lo dejaremos por aquí, los textos, porque aun cuando mencionamos al principio de nuestro estudio que no nos referiríamos al significado etimológico del término semejante en el Nuevo Testamento griego, debido a que ya tratamos eso en nuestra respuesta al Dr. Treyer sobre el mismo asunto, no hay que dejar de decir aquí que hay dos textos del Nuevo Testamento que son más que claros para recalcar el hecho de que el término semejante, según el contexto, puede significar igual, y que por lo tanto dicho término no está limitado al significado de parecido, como el pastor Trail pretende que creamos. ¿Cuáles son estos textos? Los dos textos a los que nos referimos. El primero, Hechos 14, 14 y 15, en el contexto en el que algunas personas trataron de ofrecer sacrificios a los apóstoles como si estos fueran dioses que habían descendido del cielo. El texto dice así: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reina Valera del 60. El término semejante aquí es empleado por los apóstoles para referirse a la similitud entre ellos y aquellos que pretendían ofrecerles sacrificios. La pregunta aquí es, al decir los apóstoles, somos hombres semejantes a vosotros, ¿están diciendo que son parecidos
pero no iguales. El que se diga que eran semejantes, ¿significa que no eran iguales? ¿Que eran de naturaleza humana distinta? ¿Cómo puede ser tal cosa? El siguiente texto, Santiago 5:17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Reina Valera del 60. Otra vez, ¿qué significa semejante aquí? ¿Igual o parecido? Obviamente, porque Elías era un ser humano como nosotros, sus pasiones eran iguales a las nuestras, pero se dice que eran semejantes. ¿Por qué? Porque semejante también puede significar igual. De paso, el texto utilizado por el pastor Tribe, Filipenses 2:7, refiriéndose a Jesús como semejante a nosotros, tiene para el término semejante la misma raíz griega que Hechos 14:15 y Santiago 5:17. La pregunta ahora es, ¿en cuál de los dos sentidos debe entenderse el término semejante en Filipenses 2:7? ¿En el sentido de parecido o en el de igual? Como creemos haber demostrado en la respuesta al Dr. Treyer, el contexto indica que el sentido a darle aquí al término semejante es el de igualdad y no el de parecido. Pero en esta ocasión, permitamos que Elena G. de White sea la que nos oriente en ese particular. Dice ella en El Cristo Triunfante, 16 de febrero, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Manuscrito 113 de 1903, citado en El Cristo Triunfante, 30 de julio, dice: gracias a Dios contamos con un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo igual que nosotros. Ahora bien, hay también otro camino por el cual podemos ver que el término semejante puede también significar perfectamente igualdad. Leamos algunas declaraciones y lo van a descubrir de entrada. En Alza tus ojos, 30 de abril, dice: Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre, para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Entonces, siguiendo el razonamiento del pastor Tribe, si Cristo era semejante a Dios, solo era parecido, no igual. Es así. El deseo de todas las gentes, página 541, dice: al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. El deseo de toda la gente, 684, edición digital, dice: aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios, y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Bien, si esto es así, ¿por qué entonces es que dice Elena G. de White que nunca presentemos a Jesús como completamente igual a nosotros? Dos cosas a decir. Una, esa declaración de la famosa carta será analizada detalladamente en su contexto, y eso lo hacemos en una serie dedicada exclusivamente al estudio de esa carta frase por frase, la carta en su totalidad y el contenido de la misma. Elementos estos que juntos aclaran sin lugar a ninguna duda qué fue lo que Elena de White dijo realmente en esa carta a ese hermano. Y número dos, la palabra clave para entender la declaración de que nunca debemos presentarlo como completamente igual a nosotros es la palabra completamente. ¿Por qué es clave esa palabra? Porque es una realidad innegable. Nuestro Señor nunca pudo ser completamente igual a nosotros como seres humanos caídos por dos razones muy simples. Una, Él nunca pecó. Nosotros sí. Dos, Él era Dios y hombre al mismo tiempo. Nosotros solo somos hombres. Por lo tanto, Él nunca fue ni será completamente igual a nosotros.
Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de naturaleza humana que asumió. Pero eso lo demostraremos en otra sección de esta misma serie. Por ahora, hasta aquí quedamos. Bendiciones y hasta la próxima.